¿Te lo habían dicho alguna vez? ¿Lo habías descubierto por ti mismo? ¿Habías tenido el presentimiento de que tu corazón tiene un corazón? Claro que sí, no es descabellado, no es mentira, no es que esté ebrio ni esté drogado. Es la verdad, tu corazón tiene un corazón. Sí, hablo precisamente del alma, del ser, de la luz que está dentro de ti, tu esencia, tu identidad, eso que el Creador puso como luz dentro de tu corazón y dentro del corazón de toda la creación. Pero para que lo puedas entender, te pido por favor que apartes por un instante, te apartes de tu mente y de tu razón estructurada dentro de este sistema, y solo así vas a comprender la codificación de esa esencia inteligente que es el pensamiento de tu corazón. Sí, porque es necesario que exista un nuevo corazón para que tú como ser comprendas la sabiduría de la gran creación. Porque solamente un hombre con un nuevo corazón, con el corazón de luz del ser del que te vengo hablando, solamente así podrá conectarse a lo infinito y a lo supremo. Y no como lo dijo Lucas, que lo advirtió. Mirad también por vosotros mismos, porque vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Sí, porque ese corazón se ha dejado cargar de esa glotonería del mundo, de los afanes, de los problemas del trabajo, de todo lo cotidiano, y el corazón se ha ennegrecido, el corazón se ha endurecido, el corazón ha perdido esa identidad. Entonces es del nuevo corazón del que te vengo hablando, de ese corazón de tu ser y del mío. Y es que solamente con ese nuevo corazón el hombre se dispone y se prepara para habitar el nuevo mundo que está predispuesto para la nueva etapa de la humanidad que se avecina, que ya despunta en este momento, pero se necesita que el hombre tenga ese nuevo corazón. Entonces vengo a hablarles de ese principio del verbo. Y dice que en el principio del verbo, el corazón mío, el corazón de luz, y el corazón tuyo, que es el mismo corazón del nuevo ser, existía en ese mismo principio con Dios. Siendo que el corazón de Dios fue el primero en existir dentro del verbo, mi corazón de ser y el corazón tuyo del ser ya existía dentro del Padre Eterno, aun cuando no existía realmente, ya preexistentemente estaba dentro de ese corazón del verbo. Y ese Padre Eterno, innominado, se sintió a sí mismo como un solo corazón dentro del verbo, que está creado, conformado por 7 espíritus, que son los 7 espíritus de Dios. Pero él se sintió a sí mismo como uno solo, o la síntesis de esas fuerzas, de esos pensamientos de luz de los 7 espíritus, y se conformó como un solo pensamiento, como un corazón que aún no existía, pero ya se sentía dentro de sí como un solo corazón de verbo. Y esa profunda luz, inmensa, inconmensurable, que era ese primer pensamiento, ese primer sentir de ese corazón del verbo, era inmensa e incomprensible, pero para la razón humana. Pero para él era serena, tranquila, inconmensurablemente poderosa dentro de lo que aún no había sido creado. Por eso es que te digo, debes aquietar tu mente y tu razón condicionada a este pensamiento del mundo, para que puedas comprender el pensamiento inteligente que está ahí dentro de tu corazón. Es esa misma sabiduría de la que nos habló desde Hermes Trismegisto hasta Juan, cuando nos hablaron del principio del verbo, pero que no se ha podido comprender qué es el verbo, porque para muchos el verbo es la conjugación
de ciertas palabras. Y eso no tiene nada que ver con el verbo o el corazón del verbo del que yo te estoy hablando. Y no tienes ni idea que esa misma esencia, corazón del verbo, lo lleva cada quien por dentro de ese corazón de carne que todos llevamos. Cuando dice que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios y el verbo era Dios y que ese fue el principio de Dios y que por ese poder del verbo fueron hechas todas las cosas más allá de las que existen en este planeta. Y sin ese poder del verbo no existe cosa alguna de cuantas han sido hechas. Y que en ese poder del verbo estaba la vida, y la vida era el poder de los hombres. O sea que ese poder está dentro tuyo, en tu ser, y está dentro en mi ser, pero no lo habíamos comprendido hasta hoy. ¿Y saben por qué? Porque lo más hermoso que advierte esta profecía es que dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas y que las tinieblas no prevalecieron contra ese poder del verbo. Eso quiere decir que dentro de tu ser, como dentro del mío, va a resplandecer ese poder de ese pensamiento verbo, que es el pensamiento del nuevo corazón. Va a resplandecer la luz de una manera tan inteligente y tan poderosa que destruirá todas las tinieblas. ¿Y cuáles serán esas tinieblas? Las tinieblas, primeramente, que han invadido mi mente, mi espíritu, mi cuerpo y todo mi ser. Y entonces es así como el hombre empieza a hacerse luminoso y se empieza a cristificar en esa naturaleza de luz que somos de forma natural. Recuerda que te estoy hablando del principio del verbo. Recuerda que te estoy hablando del principio de Dios. Recuerda que estamos hablando de dónde partió esa esencia luz que te hace único en el universo. Es el punto de partida de donde surgió la luz de nuestro ser. Es desde allí. Es decir, estoy hablando de la conformación del corazón del Padre eterno y supremo, el creador de todo lo creado, existente hasta el momento, y lo increado. Estoy hablándole de ese principio del verbo. Pero siendo que estoy hablando de ese principio del verbo, estoy hablando del principio de tu ser, porque tu ser y el mío fue creado en ese mismo principio y en ese mismo instante. Aún cuando todavía no existíamos, ya vibrábamos, palpitábamos dentro de ese gran corazón del verbo que se estaba conformando en ese momento. Pero aún todavía nosotros no existíamos. Ya lo vamos a ver en el paso a paso del desarrollo de este manifiesto de la inteligencia del corazón. Entonces, ese ser corazón dice que el Padre Supremo lo necesitó como su cuerpo. Y con un pensamiento limpio, puro, diáfano, lo creó a sí mismo como un pensamiento de luz, como un centro de luz. Y engendrado ya como un pensamiento, como un corazón de luz, nada que ver con carne todavía. Se alimentó de todos los ríos, de los universos, de todas las creaciones que serían en el futuro, y se nutrió de todos los mares, de las eternidades en las que él existiría, y se alimentó y se fortaleció en los cuerpos de todos los mundos y todas las manifestaciones de vida que existirían por crearse en las eternidades de los tiempos. Y aquí viene lo que es muy hermoso. ¿Qué es el palpitar? ¿Qué es ese palpitar supremo dentro de tu corazón? Para que lo comprendas, de dónde nace el pálpito, ese tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y es que el Padre Eterno, aún conformándose como ser corazón, colocó dentro de esa esencia corazón de luz todas las esencias de las superciencias espirituales. Las comprimió y las colocó dentro de ese núcleo corazón del ser.
esas superciencias incomprensibles en las mismas eternidades y en el tiempo que no se comprenderán todavía en ninguna razón humana. Y a esas superciencias, inteligencias supremas comprimidas dentro de ese corazón, les llamó el palpitar. Pues con ese mismo palpitar, con ese mismo pulsar, crearía después de todo esto, todo en la creación. Con ese mismo pulsar crearía los superuniversos, los universos, las galaxias, los soles, los mundos sistémicos, los planetas, y todo absolutamente en la creación tendría esa misma fórmula de palpitar, con esas superciencias y esas superinteligencias, y lo correlacionó todo para que todo tuviera un corazón y todo se manifestara y correspondiera a ese palpitar. Es decir, todo lo que está aquí en nuestro alrededor tiene un pulsar, tiene un palpitar, y ese palpitar es el mismo pulsar de la superinteligencia y la gran conciencia creadora que se identifica con nosotros. ¿Sabe por qué el pajarito vuela y huye de nosotros? Porque él no está sincronizado con el palpitar, con ese palpitar supremo del que le vengo hablando. Porque todavía la naturaleza presiente es un corazón negro y oscuro como el que le hablé al principio. Por eso es que es necesario crear un nuevo corazón. Es necesario nacer de nuevo, como lo dijo Jesús. Porque la naturaleza misma presiente las vibraciones de un corazón perverso y oscuro que la humanidad del que se ha plagado. Entonces la creación presiente y nos siente cuando estamos conectados en sincronía con la naturaleza, siente nuestro palpitar. El pajarito podría llegar a nuestras manos sin miedo y sin temor alguno, al estar sincronizado en ese mismo pulsar inteligente de esa gran conciencia, de ese poder de los 7 espíritus conformados como un gran corazón que se llama el ser del corazón, del cual yo contengo una partecita, una partícula de él, y tú también tienes una partícula de él. Por eso es que yo sé que tú me estás entendiendo ahora, porque esa esencia que tú llevas dentro de tu músculo del corazón no es diferente a la esencia luz, ser que yo también llevo en mi corazón, y así sucesivamente todos. Pero hay muchos que han dejado oscurecer y ennegrecer el corazón. Y fue así entonces como en ese primer pulsar se conformó el ser, y ese ser empezó a palpitar, y desde ese momento el Padre Eterno supo que ese pulsar sería eterno y por las eternidades. Y es así como empezó a existir el ser del corazón, por el cual todas las creaciones fueron creadas bajo esa misma fórmula del pulsar, del palpitar del corazón, y el Padre Eterno lo consagró eterno por las eternidades, y por eso todo, absolutamente todo, palpita en la creación. Y entonces, ¿qué hizo el Padre Eterno después de que ya el corazón se manifestase como un ser? Lo dotó ese corazón del ser de todas las sabidurías infinitas que estaban comprimidas, contenidas y guardadas dentro de los 7 espíritus del Verbo. Eso hizo con el ser. Trajo todas esas sabidurías, las inteligencias, y las comprimió y las depositó dentro de ese núcleo de luz que es el ser de tu corazón. O sea que tu corazón y el mío contienen todas esas esencias, las sabidurías y las inteligencias de todo lo infinito, y lo concentró en un solo punto que es su propio corazón. Y así el Padre Eterno vio, contempló lo que él había creado, un corazón motor de lo infinito, y determinó que desde este corazón sería el motor de la vida, para contener la vida, para preservar la vida y para multiplicar la vida. Y determinó que desde ese centro corazón, desde ese núcleo, él se contemplaría a sí mismo y contemplaría toda la creación, y desde allí lo coordinaría
absolutamente todo desde ese centro motor de la vida, corazón. Y es así entonces cuando el Padre Eterno, teniendo conciencia de sí mismo, de su conciencia, dijo: yo soy. Yo soy. Y teniendo entonces así esa conciencia, se dio cuenta que yo, o sea, mi ser, existía dentro de él. Que tú existías dentro de él. Que la creación, las plantas, los pájaros, todo existía dentro de él. En un mismo corazón. Y con ese mismo poder le dio vida al Santo Espíritu, a Bárbelo, porque él sintió dentro de ese mismo corazón que necesitaba un vientre, una naturaleza femenina, ella, Bárbelo, para gestar todo lo por crearse en el futuro, y con ese mismo poder de ser y de luz, de inteligencia suprema, le dio vida dentro de sí mismo a su propio vientre, su naturaleza, ella. Y con un solo pensamiento entre él y ella, en sus dos naturalezas, esa fuerza del verbo, le dieron existencia y vida al vástago de la creación, al vástago que es el Cristo, el mismo que Jesús vino a enseñarnos hace 2000 años atrás. Y es aquí hasta a donde quedó todo en silencio, y hasta el día de hoy, a pesar de que Jesús vino a enseñarnos sobre el Cristo, no se ha podido comprender. Y fue entonces con esa misma fórmula y poder que el vástago Cristo creó todo absolutamente en la creación, y creó el corazón, el ser de todos sus hijos, que somos nosotros. Porque recuerda que dice que no hay nada que haya sido creado que no haya sido con el poder del verbo. Todo absolutamente ha sido creado con ese poder del verbo, y desde entonces ese poder del verbo permanece como luz dentro de toda su creación. Ahí palpita constantemente, y ese es el manifiesto de la vida del verbo que está en el corazón nuestro. Si no, nuestro corazón no palpitaría y no surgiría la vida desde ese centro corazón. Y por eso ese yo soy es para todas las humanidades creadas en la luz, su identidad y esencia universal. Para todos los que lo puedan contener, para todos los que lo puedan reconocer y sentir. Y es por eso que él habla así al corazón de los hombres. Yo les digo a todos, son palabras del propio Padre Ser Corazón. Yo existo aunque no me veáis. Yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin, el yo soy. Sí, hijitos míos, existe la supervivencia eterna. Ese histórico momento está llegando a unos, y llegó ya a unos de nosotros. Es cuando el pensamiento, pero no el pensamiento de aquí, sino el pensamiento del corazón, me siente, dice el Padre Eterno, el Ser Corazón. Es cuando el alma, ese Ser Corazón que tú llevas por dentro, se identifica con el ser del gran corazón del universo, el gran ser de la creación, se identifica con él. Y es cuando el espíritu desea, insaciable y necesita del Padre Eterno. 3 condiciones. Y ese histórico momento ya llegó, cuando el pensamiento del corazón siente el corazón del ser del Padre Eterno, cuando mi alma ser, de la luz de mi corazón, presiente y siente al Padre en su sentir, en ese palpitar, y cuando mi espíritu desea conectarse nuevamente a esa gran conciencia creadora. Así pues, no afinquemos en dioses de este mundo, sin amor, promesas que no reconoce el corazón, porque el hombre sabio sabe que el Padre Eterno existe en el universo y en la creación porque lo siente en su corazón y así lo acepta.
pero que el que ignora este poder, esta verdad suprema de la que yo le acabo de hablar, rechaza al Padre Eterno en su soberbia y orgullo de creer que no necesita de Él. Y desde entonces, esa es la eternidad que el Padre Supremo ha puesto en nuestros corazones para permanecer por las eternidades. Por eso dice Eclesiastes que yo he visto lo que Dios ha puesto en el corazón de los hombres para que se ocupen de Él, porque Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y también lo dice, para que palpando pueda hallarle si ciertamente no está lejos de vosotros. Y es por eso que Jesús decía, porque mi Padre y yo uno somos y el mismo. Ahora podemos comprender que el Padre y yo, o el Padre Eterno y tú, son el mismo, porque tú tienes el mismo corazón del Padre Eterno y el Padre Eterno tiene el corazón tuyo, porque todos somos un solo corazón de luz que está por dentro de ese corazón de carne, ese corazón que perece cada que muere nuestro cuerpo. No, le estoy hablando del corazón de luz que está dentro de tu corazón, el corazón que el Padre puso dentro de tu corazón. Y es esa misma luz de las que nos habló Pablo de Tarso en la segunda de los Corintios, cuando dice que Dios fue el mismo Padre Eterno quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz por la iluminación del conocimiento y por la gloria de Dios en la faz de Jesús, el Cristo, dentro de nosotros. Entonces, estas son las palabras, el mensaje del ser del corazón, la luz que tú llevas dentro, la luz que yo llevo dentro, que no es otra cosa que el mismo corazón que el Padre ha puesto como ser interior, la lámpara que alumbra y resplandece en este tiempo.